Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches mis amigos, mis amigas, estimados, estimadas. Vamos a estar en esta noche especial con un tema yo creo que va a ser inolvidable para todo aquel que lo escuche, que va a ser el tema Marilyn Monroe, el intercambio de mujeres y la magia. Vamos a vertebrar lo que es todo el andamiaje de la bestia, vamos a comprenderlo, vamos a tener una visión amplia de lo que es el mundo, vamos a darnos cuenta, a percibirnos y a tomar cartas en el asunto por medio de un entendimiento del mundo, porque no olviden que el conocimiento es poder, ¿verdad? Así que si queremos accionar algo en esta vida, va a ser a través del conocimiento. Muchos minusvaloran el conocimiento, pero aquellos que saben que en el conocimiento está el poder, hacen hincapié en el conocimiento y por lo tanto han salido ganando durante todo este tiempo. Entonces vamos a estar con este tema, Marilyn Monroe, el intercambio de mujeres y la magia. Comenzamos con un antropólogo que se llamaba Fraser, que nació en el 1854 y murió en el 1941, es decir, que vivió incluso las últimas guerras napoleónicas, la Primera Guerra Mundial y estuvo inmiscuido también en la Segunda Guerra Mundial, precisamente cuando la Segunda Guerra Mundial parecía caer al lado más bien de los nacionalsocialistas. El caso es que este antropólogo era de Cambridge y era considerado el último de los evolucionistas. Ahora vamos a ver qué significa eso. Es de los últimos evolucionistas clásicos británicos. Ahora vamos a ver lo que era precisamente lo del evolucionismo. Este hombre, Fraser, fue enciclopedista al máximo. También vamos a ver qué significa la enciclopedia y todos aquellos que defienden la enciclopedia. Sostuvo que primero llegó la magia, y esto es lo más descatable de su biografía, es que sostuvo que primero llegó la magia y luego se quedó impregnada la magia en la religión y en la ciencia. Ahí es nada. Esto es un bocado exquisito para los que de verdad pensamos, porque este hombre sostuvo que primero llegó la magia y luego la magia impregnó la religión y la ciencia. Popular fue su obra La rama dorada y sostenía este Fraser en La rama morada y en sus publicaciones y a lo largo de toda su vida que la superstición era un valor y decía: el valor supersticioso en la cultura refuerza el respeto por la propiedad privada y el matrimonio. En otras palabras, el conservadurismo del sistema se ve reforzado por el valor supersticioso. En la superstición, él da un valor. Entonces, ese valor supersticioso en la cultura, según él, reforzaba el respeto por la propiedad privada y el matrimonio y ese valor supersticioso derivaba en estrictas leyes, en leyes que debían aplicarse para la conservación del sistema, leyes de moral sexual, para la perpetuación de ese sistema. Bien, entonces estas son las biostats de Fraser. Ahora, dicen, como hemos leído, que era de los más enciclopedistas y de los más tendentes al evolucionismo, de los más que acuñaron esa doctrina del evolucionismo. Ahora, ¿quiénes eran los evolucionistas? Los evolucionistas sostenían que había tres etapas en la historia de la humanidad que se comportaban como salvajismo, barbarie y civilización. Así entendían el mundo, el proceso histórico de la humanidad, los evolucionistas: salvajismo, barbarie y civilización.
El salvajismo, habla claro, es un salvajismo, ahora vamos a ver con qué quiere asociarlo, pero la barbarie, ahí ya entra que en la barbarie fueron llamados bárbaros, entra en la barbarie de los evolucionistas la época del pastoreo y la época del patriarcado, la época bíblica, en otras palabras. Es decir, él cree en un evolucionismo que se desarrolló a partir del salvajismo, transcurre en lo que él llama barbarie, que es el patriarcado bíblico, a las claras, y luego llega la civilización. Esta tendencia o doctrina del evolucionismo es propia de los colonialistas esclavistas, porque esto deriva, el creer en el evolucionismo, deriva en la creencia de la superioridad del hombre blanco occidental respecto a otras culturas. ¿Entienden? Así lo veía el evolucionismo. El evolucionismo, como se veía en tres etapas, salvajismo, barbarie y civilización, ellos creían, los evolucionados occidentales, creyeron que ya estaban en la etapa de la civilización occidental, y entonces que ya habían corroborado la superioridad del hombre blanco respecto a las demás culturas. Y cuando decimos que era un enciclopedista, enciclopedia, las enciclopedias que tan en boga estuvieron en el siglo XX, principios del XXI, todo aquel que tenía una enciclopedia se creía que podía hablar de propiedad, con propiedad de los temas a tratar, pero un enciclopedista es ni más ni menos que un mentiroso de tapa a tapa. Eso es un enciclopedista. Un mentiroso de tapa a tapa, porque ya incluso se transporta esto al estado religioso, y ya incluso te dicen de que te ponen prédicas con el título Habitantes de las Estrellas, por ejemplo, ¿no? Porque eso forma parte de ese enciclopedismo que se vendió como verdad y que era mentira de tapa a tapa, y que te enseñan de que las estrellas son soles y los soles sistemas solares, y en los sistemas solares que puede haber más planetas semejantes al nuestro, cuando las estrellas son lucecitas que están ahí de decorado. Eso lo quieran aceptar o no, pero el enciclopedismo te mintió de tapa a tapa. Todo en el enciclopedismo es mentira, todo en la NASA es mentira, toda la ciencia que conoces es mentira. Entonces tienes que desmontarte de una cosa, vaciarte de una cosa para llenarte de la verdad, para llenarte de lo que de verdad pues aprovecha. Entonces dice Fraser que primero llega la magia. Ahora, ¿esto es correcto? En parte, porque lo primero en llegar, digamos, a nivel comunitario o supracomunitario en el mundo es la magia, por medio de la metempsicosis. Pero Fraser va a ignorar la metempsicosis babilónica. Una metempsicosis babilónica que, a partir de esa metempsicosis babilónica protagonizada por Semiramis, que adiestró a Nimrod y a Tamuz, se extrapolaría y se inundaría toda esa doctrina y todo ese sincretismo religioso babilónico a toda la tierra, y de ahí saldrían todos los dioses. Dioses gigantes, dioses superiores, ángeles tenidos como superiores, y todo eso salió de la metempsicosis babilónica. Ahora, ¿cómo pudo hacerlo Semiramis, que es el mismísimo diablo? ¿Cómo pudo hacerlo? Pues por medio de que controlaba la tecnología que se iba a desarrollar en el planeta Tierra, y con la metempsicosis Semiramis, digamos que proyectó películas para que todo el mundo las viera. Entonces la gente ya no distinguía la verdad de la ficción y hacía aparecer muertos a su propio hijo Tamuz o a Nimrod, los aparecía ver, digamos, en video, en YouTube, se podría decir, al día de hoy, para que todos nos entendamos.
Pero resulta que este Fraser prefiere ignorar la metempsicosis babilónica porque si acepta la metempsicosis babilónica, da cuenta de lo que era el difusionismo, y al difusionismo quiere combatirlo Fraser porque el difusionismo alemán se trata de que tiene un origen, y el difusionismo alemán puso un epicentro de una supracultura que inundó, que se proyectó a las demás culturas, que fue un difusionismo histórico. Entonces el difusionismo alemán promulgó que empezó en Génesis, y que de Génesis, en el lugar donde estaba ubicado el Génesis, en Sumeria, de ahí se proyectaron todas las demás culturas y civilizaciones. Entonces esto no interesaba a Fraser y a los evolucionistas que querían demostrar o acabar demostrando la superioridad de la civilización del hombre blanco, que es el más salvaje de los hombres, ha sido el más salvaje de los hombres, y esto fuera de toda duda. Bueno, entonces, como decimos, ignora la metempsicosis babilónica porque esto dataría de un comienzo, y dataría de que toda la mitología y por ende religión viene de lo mismo. Y si se datara de que toda la religión viene de lo mismo, la humanidad podría encontrar un punto de encuentro. Y esto no interesa para nada a Fraser y a los suyos, a los evolucionistas, porque Fraser y los evolucionistas quieren algo que signifique la superioridad del hombre blanco, pero no la armonía entre las etnias y entre las razas, no la armonía de la humanidad. Ahora vamos a verlo. Entonces, según Fraser y los evolucionistas, llega la magia y se impregna en la ciencia y en la religión. Es verdad que la ciencia y la religión han tomado de esa magia caldea, babilónica, que se aprovechaba de toda la tecnología para hacer ver al hombre cosas que no eran, lo mismo que ahora. La NASA te enseña una pelota con puntas, la NASA te hace ver que un coche está en el espacio exterior, la NASA te hace ver muchas cosas que no existen. Bueno, pues todo esto, si ahora todavía tiene calado, imagínense 6.000 años atrás. Entonces, Fraser y los evolucionistas abundaron en que la magia correspondería, sin duda, aunque intentan ocultarlo, pero por sus propias palabras, la magia correspondería al salvajismo, que es la primera etapa de los evolucionistas. La magia correspondería al estado de salvajismo. Y entonces buscan denodadamente la mente salvaje, porque como la magia correspondería a la etapa del salvajismo, quieren entender la etapa del salvajismo para que se impregne en ciencia y religión, y así buscan denodadamente la mente salvaje. La mente salvaje, ¿a través de qué? De la magia, que es lo que pertenece a la mente salvaje, ¿entienden? Entonces quieren que en esta mente salvaje se organice la sociedad mediante actos reflejos, o sea, actos no procesados, actos no racionalizados, sino actos reflejos. Actos reflejos e irracionales transmitidos luego, estos actos reflejos del salvajismo, que corresponde a la magia, transmitidos luego a la ciencia y a la religión. Entonces, Fraser y los evolucionistas, los que todavía son colonialistas / esclavistas, no desean una unidad armónica de la humanidad, sino un sometimiento masivo implementado por una máxima cabalista, que luego la cábala se desarrolló en la Edad Media. Esto es más o menos moderno, la cábala, pero la metempsicosis babilónica siempre estuvo ahí desde el comienzo.
Entonces, la máxima cabalista, a partir de la Edad Media, que ayudó a esa conformación de acto, reflejo, salvajismo, capitalismo, magia, dijo la cábala, ayudó a ese movimiento bestial diciendo: si todos fuimos lo mismo, al sufrir uno, sufrimos todos. Esto es la máxima cabalística. Claro, vieron esto, que si todos teníamos el mismo origen, o el mismo padre, o el mismo Big Bang, o llámenle como le llamen, al sufrir uno, sufrimos todos. Y de ahí parte que el judaísmo dice que cuando se pierde una vida es como si se perdiera el mundo y todo eso. Eso en teoría queda muy bien, pero en la práctica pierde su poesía. ¿Por qué? Porque lo que se evitará es que el animal salvaje, mágico, que se alimenta de irracionalidad, quiere que el animal no sufra y se buscará para él, en lugar de sufrimiento, hedonismo. Y en ese hedonismo, que es el gusto por el placer, en ese hedonismo, el principal hedonismo va a ser el intercambio de mujeres. Y tomaron para sí todas las que quisieron. Génesis capítulo 6, en este tiempo. Entonces quiere que el animal, ese salvajismo mágico capitalista, no sufra y tener a su alcance todo el hedonismo, todo el disfrute. Y siendo, por supuesto, el principal disfrute, como no puede ser de otra manera, el intercambio de mujeres. Entonces, se sometía a la tribu a un ritual, tribus salvajes con una mujer en común, y así se hace, inclusive para formar equipos de trabajo, para formar equipos deportivos, para formar sectas masónicas, para formar sectas satánicas. Todo el mundo tiene relaciones sexuales con la misma mujer, y entonces crea un vínculo. Eso es un ritual satánico, estamos hablando. Entonces, esto quería favorecer al estado simpatético. Esto se refleja en el libro de Fraser, La rama dorada. Favorecer el estado simpatético. ¿Qué es el estado simpatético? Magia, salvajismo. ¿Verdad? Lo irracional cobrando vida. Y lo irracional alimentándose de más irracionalidad todavía. Entonces eso lo reflejó en La rama dorada, que es un libro publicado durante la vida de este Fraser. Entonces, con La rama dorada fue un libro que tuvo mucha aceptación, sobre todo en los círculos de Hollywood. De hecho, Hollywood significa el palo santo, o varita mágica, se podría traducir. ¿Y de qué viene? Viene de la aportación de Fraser, La rama dorada, que es un libro de ocultismo y en el que intenta que confluya toda la mitología en un parecido. Pero no le interesa, como digo, que la humanidad vea antepasado en común o vea una confluencia de intereses, sino más bien que el hombre blanco salvaje y el salvajismo salga ganando y que sigan tomando de entre todas las mujeres todas las que quisieron. Entonces resulta que aparece Hollywood, ya saben, rama dorada, palo santo, Hollywood. Bueno, pues en Hollywood aparecen los depredadores sexuales en el universo audiovisual, en ese universo audiovisual que controló Semiramis 6.000 años antes de lo que estamos hablando hoy. Controló todo el universo audiovisual para engañar a los hombres y decir que su simiente, la simiente de Semiramis, que es el mismo diablo, iba a ser la simiente libertadora. Es decir, poniéndolo todo del revés y engañando a los hombres a través de los sentidos, ¿verdad? Y a través de los sentidos y sobre todo de la ausencia, ya en el último tiempo, de la ausencia de los sentidos,
porque el hombre se ve tan engañado, tan nulo en su conciencia, que al final quiere abandonar sus sentidos. Y ahí es cuando Semiramis sale ganando, y ese salvajismo sale ganando porque ya se mueve el mundo en una irracionalidad increscendo. Entonces llega 1933 y ya con ese Hollywood que recién está comenzando, con películas mudas y con las primeras películas de Charles Chaplin y todo eso, el boom de las producciones cinematográficas, en que, como digo, tenían preponderancia esos depredadores sexuales, tomaron para sí todas las que quisieron, depredadores sexuales en un universo audiovisual que estaba circunscrito 6.000 años atrás a Semiramis. Ahora digamos que Semiramis lo exporta y se llama Hollywood. Pues llega 1933 y encontramos a una mujer destruida por uno de esos depredadores sexuales de Los Ángeles en aquellas fechas. Entonces esta mujer destruida, abandonada por el hombre que le hizo la hija, pues maltrata a la hija, ¿verdad? Porque no se atreve ni siquiera a presentarse ante el que le engendró a la hija, porque lo tiene en un pedestal por ser una estrella del cine, y entonces maltrata a su propia hija en represalia, cobarde, ¿verdad? Pero el peor maltrato no fue el físico que le hace a la hija, sino el peor maltrato es el que le promete a la hija que su padre, el del padre de la niña, vendrá a buscarla en algún momento. Le enseña una foto y le dice que su padre vendrá al final a buscarla. Entonces esta madre maltratadora, que al final es culpada de intento de homicidio y se ingresa en un manicomio, la madre promete a la niña que vendrá a buscarla, con lo cual eso es el peor maltrato que se le pudo hacer a la niña. ¿Por qué? Porque todo el esfuerzo de la niña es llamar la atención de los focos, audiovisuales, que ya decimos que estuvieron controlados hace 2000 años por Semiramis y perfeccionados en Hollywood y en la Norteamérica de Los Ángeles. No es una casualidad que esa mitología de Semiramis tome también de los ángeles caídos, que tomaron a las mujeres y les engendraron gigantes, ¿verdad? Bueno, pero no nos podemos salir del tema con eso, sino que tenemos que ir a lo que vamos. Entonces, a partir de ahí, claro, ¿por qué es el peor maltrato que se le pudo hacer a la niña? Porque todo el esfuerzo de la niña es llamar la atención de los focos para que su padre, estrella de cine, acuda a verla de una vez. Y ayudó a la disociación cognitiva de Marilyn Monroe, que es esta niña, ayudó a esa disociación el cambio de nombre, que le comportó una bipolaridad. Por un lado era Norma y por otro era la Marilyn Monroe que busca desesperadamente que aparezca su padre. Entonces, en busca de ese padre que nunca aparece, concerta o le concertan a ella, porque quiere por todos los medios auditorías con depredadores para tomar papeles en Hollywood. En esas auditorías con depredadores la enculan y ella se somete a esa vejación para seguir buscando a su padre. Los directores pronto se aperciben de la enfermedad mental de Marilyn Monroe y los psiquiatras la utilizan como cobaya humana para implementar las técnicas freudianas. Unas técnicas freudianas que le conllevaron a drogas, alcohol y papeles en el cine de rubias frívolas, aunque esto no fue por la psiquiatría, sino por el entramado de ese Hollywood salvaje que veía que su drama vital
había que silenciarlo y darle papeles de rubia, tonta y frívola, a lo que ella se oponía porque era más inteligente de lo que parecía y mucho más inteligente que los hombres que estuvieron con ella. Entonces, ella, por supuesto, es una oveja perdida y los hombres le arreglan todos los encuentros sexuales y todas las relaciones con otros hombres. Esto durante toda su vida, y más cuando ya se hizo famosa, eran los hombres los que se la pasaban de uno a otro y le agenciaban encuentros sexuales con otros poderosos, hombres poderosos que se la entregaban a otros hombres poderosos y les preparaba ese encuentro sexual con Marilyn Monroe y todas las relaciones que tenía. Ella, miren, más les digo, ella ni conocía a Joe DiMaggio, ni llegó a conocer nunca a Joe DiMaggio, ni llegó a conocer nunca a este Arthur Miller, sino que le arreglaron los encuentros, tomaron para ellos todas las que quisieron. Entonces Joe DiMaggio, que era un beisbolista muy famoso de la época, ya retirado en esa época, pero seguía siendo muy famoso, un icono estadounidense, Joe DiMaggio tiene la fuerza masculina, pero no la sensibilidad para entender a Marilyn Monroe, porque se requería una sensibilidad femenina y una fuerza masculina para poder haberla entendido. Entonces, Joe DiMaggio recibe el chantaje de unos sodomitas que estuvieron relacionándose con Marilyn Monroe. Marilyn Monroe vio que uno de los maricas la miraba con una ternura como no la había mirado nadie, pero esa ternura era que no le gustaban las mujeres. Y entonces se sintió no objeto, ¿verdad? Por primera vez en su vida se sintió no objeto y entonces acabó en las garras de esos maricas, de esos sodomitas. Y entonces esos sodomitas le hicieron chantaje porque le grabaron hasta películas porno con situaciones comprometidas de Marilyn Monroe y luego chantajearon a ese Joe DiMaggio. Cuando se enteró Joe DiMaggio, le pegó, maltrató a Marilyn Monroe porque al fin y al cabo era un patán que no comprendía, no tenía sensibilidad femenina para poderla haber entendido. Bueno, entonces, claro, estos homosexuales, estos sodomitas que la chantajean, son también atormentadores porque ella, una vez saliendo con ellos, se encuentra un peluche y el peluche, digamos que lo asocia a su papá y coge el peluche de la calle. Y cuando muere uno de los sodomitas, como el otro estuvo celoso de ella, porque al otro sodomita le gustaba indudablemente, pues el otro sodomita despechado le hizo llegar el peluche, pero haciéndose el interesante, primero mandándole carta a Marilyn Monroe acerca de un regalo que le tenía. Y en primera instancia ella dice que no quería saber nada, pero le hace interesarse para que su frustración fuera mayor cuando se encuentra el peluche, ¿verdad? Entonces es una maricada completa lo que le hacen ahí y lo que le hace ese marica despechado y era pues precisamente eso, para atormentarla, ¿verdad? En Job 36, 13, 14, si quieren ustedes pueden leerlo, que dice uno de los amigos de Job, le dicen a Job, le profetizan, y en este caso acertaron, que le dice que los impíos, los necios, la gente impía, pasa su vida entre sodomitas. Y es justamente lo que le pasó a Marilyn Monroe, porque no pudo tener ayuda Marilyn Monroe porque no la pidió en el lugar adecuado, puesto que Marilyn Monroe, Norma, era de formación judía y entonces se dejó embelesar por, digamos, el modernismo judío que había en esa época, que eran los tratados de Freud
de la psiquiatría. Entonces hicieron con ella una escabechina. Entonces, por el contrario de Joe DiMaggio, Arthur Miller tuvo la sensibilidad, pero no la fuerza masculina para haber encarado el asunto. Entonces Norma, Marilyn Monroe, siente celos de él, de Arthur Miller, porque era un escritor consagrado, porque Arthur Miller también tenía luz, porque los focos estaban sobre él por su calidad de escritor, y Marilyn Monroe no podía conseguir así a su padre si no era ella solamente la que llamara la atención. Sentía que eso era así y por eso se divorció de él. Entonces tuvo su segundo aborto a la altura de Arthur Miller. Segundo aborto. Entonces, por supuesto, los abortos redundan en mayor enfermedad mental, acrecentamiento de la enfermedad mental. Entonces, resulta que luego ya para colmo, después del segundo aborto, luego JFK, que este era John Fitzgerald Kennedy, que este era el que, según todavía los patriotas norteamericanos, era el que se quería oponer al secretismo. Oiga. Y JFK, igual que los presidentes de Estados Unidos, la mayoría, quitando a Abraham Lincoln y poco más, son auténticos imbéciles hasta el día de hoy. Entonces, resulta que John Fitzgerald Kennedy se puso rechón, como decían en Colombia, le entró la calentura sexual y manda a buscar a Marilyn Monroe para que se la chupe y follársela. Entonces es capaz de convencer todavía a Marilyn Monroe de que, como dice Marilyn Monroe, dice, es que es el hombre más poderoso del mundo y es un encuentro de almas, no de cuerpos. Bueno, hasta ahí supieron engañar a las mujeres. Tomaron para sí todas las que quisieron. ¿A través de qué? A través de un sistema de patrañas, de mentiras y de manipulaciones en todos los ámbitos y sentidos. Entonces resulta que manda a llamar a Marilyn Monroe, le hace allí pues lo que le tuvo que hacer y la traen a Marilyn Monroe hasta el cuarto de John Fitzgerald Kennedy, algo grotesco como no se ha conocido, con Jacqueline Kennedy llorando por la infidelidad de su mujer, de su hombre, de John Fitzgerald Kennedy, llorando Jacqueline por ahí, antes de llegar al cuarto, porque ve desfilar a Marilyn Monroe hasta llegar al cuarto de su marido a tirárselo. Es tremendo, de lo más patético que ha visto la humanidad, solo comparable a esta parte de la historia donde tenemos dos octogenarios luchando como jóvenes promesas por la renovación del mundo, Joe Biden y Donald Trump. Bueno, entonces, por si no tuviera poco, John Fitzgerald Kennedy, que se la folla, también la vigila y le manda espías. Le manda espías que entre esos espías pudo estar perfectamente, porque lo encontraron en el lugar del crimen, aunque intentaron que no trascendieran, a Robert Kennedy, que luego lo mataron también. Y estaba por ahí espiándolo el hermano menor de John Fitzgerald, Robert Kennedy, y estaba por ahí también cascándosele al oscuro, a lo más seguro. Entonces se produce curiosamente el tercer aborto de Norma, de Marilyn Monroe, tras la relación con John Fitzgerald Kennedy, lo que da a pensar que quería asegurarse de no haberla dejado embarazada y que si lo estaba, la raspara totalmente. ¿Entienden? Bueno, entonces claro, como tiene el aborto tras la relación con John Fitzgerald Kennedy, y John Fitzgerald Kennedy, el que iba a destapar todos los secretos de la masonería, señores, que todavía eso lo predican los timoratos que portan Biblia, que todavía predican que es que quería acabar con el secretismo masón, John Fitzgerald Kennedy. Oiga, no podía ser más estúpido. Si era en país de protestantes, era católico, pues ya me pueden ustedes decir, pues era un gilipollas. Claro, y quería hacer un secreto de Estado, quería que la relación con Marilyn Monroe, su relación sexual, fuera un secreto de Estado y nunca trascendiera. Y entonces la vigiló a todo lo que dio, la volvió loca, le metió gente en su habitación, perrerías auténticas. Entonces, pues claro,
viéndose vigilada en un deterioro mental ya cada vez más vigilada y hecho la vida imposible, más si cabe con lo de John Fitzgerald Kennedy, entonces Marilyn Monroe recurrió a los ansiolíticos y al alcohol, ¿verdad? Y le creció su paranoia de sentirse perseguida, cosa que en verdad estaba, ¿verdad? Cosa que en verdad estaba. Ahora, en ese sentido, todos somos Marilyn Monroe porque todos sabemos que hay un estado vigilante, ¿verdad? Vigilante, nunca mejor dicho, tomaron para sí todas las que quisieron, son vigilantes, son ángeles caídos de la antigüedad, lo mismo que en Semiramis aquí en este siglo. Entonces, Marilyn Monroe, ansiolíticos, alcohol, paranoia creciente y confusión psiquiátrica, por si fuera poco, porque cada psiquiatra, como cada médico, dice una cosa y al final murió Marilyn Monroe antes de cumplir los 40 años. Y hasta aquí este tema, ¿verdad? Esta tragedia, para que tomemos nota y aprendamos en qué mundo vivimos. Marilyn Monroe, el intercambio de mujeres y la magia. Shalom, shalom, besos y abrazos. Gracias.